Muy buenas noches y feliz sábado. Quiero dar nuevamente gracias al grupo Alabanza. Son músicos de calidad para la gloria y la honra de Dios, siempre. Es bueno tener excelentes directores de canto. Nos ayudan a cantar, ¿verdad? Y ustedes son un maravilloso coro, extraordinario. Me da piel de gallina escucharlos cantar. Bueno, quiero mencionarles que esta noche hay un hermano de nuestro ministerio, el hermano David Castellanos, lo pueden ver acá, levanta la mano David. Él es el director técnico de nuestro ministerio, es una persona indispensable para el ministerio, diría yo. Lo hemos invitado para documentar este evento el fin de semana. Quisiera, si es posible, que los que estén dispuestos de hacer una entrevista sobre lo que significa este ministerio para ustedes, lo que ha significado para ustedes, que ustedes hablen con David para que él pueda entonces grabar una entrevista que podamos poner en nuestro canal de televisión. Así que no tengan pena, no se asusten, es una entrevista que se va a hacer en tal vez uno de los cuartos, una cosa muy informal. Yo soy el que voy a hacer la entrevista, así que quisiéramos grabar la mayor cantidad de testimonios posible. Si no es un testimonio en cuanto a lo que significa el ministerio de Zoom TV para ustedes, si tienen otro testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida, nos gustaría que compartan ese testimonio. No puede ser un testimonio de media hora, tiene que ser un testimonio de unos 4 o 5 minutos máximo. Pero por favor hablen con David, él va a estar disponible para hacer entrevistas y también va a documentar las reuniones que estamos haciendo este fin de semana. Conózcanlo también, una persona muy cordial, es de Colombia. Yo creo que aquí no hay mucho colombiano. Conocí a algunos colombianos, una hermana venezolana cuando estaba por subir. ¿Hay otros venezolanos acá? Bueno, casi no hay venezolanos aquí. ¿Colombianos? Ni preguntemos salvadoreños. ¿Mexicanos? Hay mexicanos. Hay Chihuahua. Bueno, bienvenidos todos. Estamos contentos de que hayan hecho acto de presencia esta noche y las últimas 2 noches. Vamos a comenzar con una oración. Y entonces entramos de lleno a nuestro estudio. Padre, te damos gracias por el privilegio de comenzar tu santo día en tu santo templo. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu al abrir tu santa palabra, que haga un impacto en nuestra vida, que nos haga más como nuestro querido y amante Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. En esta serie hemos estado estudiando 3 historias del libro de Génesis. 3 historias que van a formar la base para los 3 temas que vamos a estudiar mañana. Hemos estudiado en primer lugar lo que ocurrió en el diluvio y antes del diluvio. Estudiamos todos los eventos que llevaron al diluvio y la destrucción que vino. Jesús dijo que como fue en los días de Noé, así será también al final de la historia. Es decir, la historia de Génesis del diluvio ocurrió históricamente, pero lo que pasó simboliza o representa o ilustra lo que va a pasar globalmente en el mundo al final de la historia. Anoche estudiamos sobre la Torre de Babel. Es el origen de la Babilonia del libro de Apocalipsis. Babilonia se caracteriza por su arrogancia. Se caracteriza por su deseo de consolidar la rebelión en contra de Dios en un lugar, reunir a todas las naciones en rebelión contra el Señor. Como lo dice en Apocalipsis, la ramera controla las aguas, controla a los reyes, controla a los mercaderes de la tierra, tiene hijas que hacen lo que ella dice. Es una unión global en rebelión en contra de Dios que ocurrió históricamente,
pero ocurrirá a una escala mayor al final de la historia. Esta noche vamos a estudiar una tercera historia en el libro de Génesis, que es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesús dijo, como vamos a leer en un momento, que como fue en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten nuevamente, la historia ocurrió en el pasado, pero se va a repetir globalmente al final de la historia. Si sabemos lo que ocurrió en el diluvio, lo que ocurrió en la Torre de Babel y lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, vamos a entender mejor lo que va a ocurrir al final de la historia. Son ilustraciones históricas de algo que va a suceder a una escala mucho mayor al final de la historia. Y mañana, Dios mediante, vamos a conectar todo lo que hemos estudiado con el pasaje de Romanos 1, 18 al 32. Un pasaje que vamos a estudiar en detalle, porque es una descripción del mundo antes de la segunda venida y tiene muchos rasgos en común con las historias que hemos trazado. Y luego en nuestro último tema vamos a ver que las tres historias de Génesis y Romanos 1, 18 al 32 culminan en su cumplimiento con los mensajes de los tres ángeles. Vamos a encontrar que Romanos 1, 18 al 32 tienen los mismos elementos que los mensajes de los tres ángeles en el libro de Apocalipsis. Así que ese será nuestro tema de estudio mañana. Ahora vamos en nuestras Biblias a Lucas 17. Lucas el capítulo 17. Y mientras ustedes están buscando ese capítulo, permítanme mencionarles algo. Yo sé que es muy difícil para ustedes conseguir los versículos tan rápidamente como yo los presento. Y es imposible que ustedes recuerden todo lo que nosotros hemos estudiado. Se van y en una semana se olvidan de la mitad de lo que hemos dicho. Así que les tengo buenas noticias. La buena noticia es que mañana en la mesa de afuera va a haber una hoja con un código QR. Y si ustedes usan su celular, su teléfono celular, para hacer clic en ese código QR, ahí hay unas líneas para usted registrarse y yo le voy a mandar todos los sermones escritos para que ustedes puedan estudiarlos en su casa con calma. No son bosquejos. Son sermones completos, escritos completos, porque quiero que ustedes se los lleven a la casa y los estudien con calma para comparar lo que dice la Biblia con lo que dije yo. Porque últimamente, si Pablo dijo que los bereanos eran más nobles porque comparaban lo que él decía con las escrituras, pues yo quiero decirles también que ustedes deben comparar todo lo que yo digo con las escrituras. Así que mañana pasen por la mesa. Cuando estuve en la iglesia de Amigos de Jesús, tuvimos el código QR y más de 180 personas se registraron para recibir los sermones que prediqué allá. Y quiero decirles que si ustedes se registran, no solo les voy a mandar los sermones de aquí, sino que se los voy a mandar de los que presenté en Amigos de Jesús, porque en realidad esos sermones al Amigo de Jesús constituyen la primera parte de lo que estamos completando aquí. Son más de 200 páginas de material que ustedes van a recibir y no les cuesta ni un centavo. Las mejores cosas de la vida son gratis. Ahora tienen Lucas 17, versículo 28 al 32. Está hablando Jesús. Asimismo. ¿Qué significa asimismo? Como pasó una vez allá, asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? De Lot. ¿Qué hacían? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y ahora escuchen,
así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se va a repetir la historia de Sodoma y Gomorra? Jesús dijo que sí. Como sucedió allá, va a suceder en el futuro. Así que necesitamos nosotros estudiar la historia de lo que pasó con Sodoma antes de ser destruida la ciudad, o las ciudades, porque eran varias, y lo que ocurrió en el momento de su destrucción. Ahora vamos a Génesis 13 y el versículo 10. Génesis 13, 10. Y vamos a encontrar que la región a donde estaban las ciudades de la llanura era la región más bonita y hermosa del mundo, antes de la destrucción de las ciudades. Dice en Génesis 13 y el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, es decir, había abundancia de agua, era verde, era toda ella de riego, como el huerto de Jehová. ¿Qué es el huerto de Jehová? El Edén. Era un lugar que se parecía al Edén. Dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. ¿Y cuándo fue que el mundo que era así? Dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y si ustedes van hoy, van a encontrar exactamente lo contrario. Árido, seco y no hay nada vivo en esa región. Ahora la Biblia nos dice que aunque era un lugar supremamente hermoso, las ciudades eran malas y pecadoras, como la sociedad del mundo antes del diluvio. Dice en el capítulo 13 y el versículo 13, en cuanto a la condición moral de las ciudades, mas los hombres de Sodoma eran malos. Y por si acaso no entienden malos, dice y pecadores. Quiere decir que eran bien malos. Eran malos y pecadores contra Jehová. ¿Cómo? En gran manera. Malos pecadores en gran manera. Terrible la corrupción de las ciudades. Ahora, las ciudades padecían de tres males. En primer lugar, perversidad sexual. Ustedes pueden notar eso, lo vamos a estudiar en Génesis 19 y el versículo 5. Practicaban toda clase de aberraciones sexuales. En segundo lugar, las ciudades eran violentas. Sabemos eso porque querían linchar a Lot. No se preocupaban ni por un instante de acabar con Lot, que no estaba de acuerdo con lo que ellos querían hacer. Y en tercer lugar, el gran pecado era el materialismo que impedía que ellos ayudaran a los más necesitados. Noten Ezequiel, el capítulo 16, 48 y 49 sobre esta última característica. Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 48 y 49. Aquí Dios está comparando al pueblo judío con Sodoma y Gomorra. Hasta ese nivel había llegado el pueblo judío en la época cuando escribió Ezequiel. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál era el problema de Sodoma? Soberbia. Lo que estudiamos anoche, vimos que los que construyeron la Torre de Babel eran soberbios. ¿Cómo no? ¿Eran altaneros? ¿Cómo no? Dice soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿Y cuál fue el resultado? Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vivían para sí, para su propia grandeza. Eran soberbios, orgullosos, como Nabucodonosor cuando construyó la ciudad de Babilonia. Dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por mi poder y para mi gloria. Esa es la característica de Babilonia.
El libro de Judas, los versículos 10 al 13, comparan a Sodoma con Caín. Y ustedes saben qué clase de persona fue Caín. Compara la ciudad de Sodoma con Balaam y compara la ciudad de Sodoma con Coré. Es decir, habría que estudiar esas tres historias, que no tenemos tiempo de hacerlo, para ver qué características tenían las ciudades, particularmente Sodoma y Gomorra. Ahora, como hemos visto, Dios nunca destruye sin primero darle a una civilización o a una nación gran luz y la oportunidad de arrepentirse y de cambiar su conducta. Así que antes de que Dios destruyera las ciudades, mandó a 3 varones que llegaron a donde Abraham. Estos personajes se identifican como 3 ángeles. Ahora, cuando oímos 3 ángeles, ¿qué curiosidad despierta en nuestra mente? Apocalipsis 14 tiene 3 ángeles. ¿Será posible que los 3 ángeles que fueron a Sodoma simbolizan los mensajes de los 3 ángeles al final de la historia? Lo vamos a ver que sí. Cuando llegaron estos 3 ángeles, dice en el capítulo 18 que eran varones, pero luego más adelante se identifican como ángeles, como veremos. Dice que cuando Abraham los vio, él reconoció que uno de ellos era distinto que los otros 2. Fíjense que Abraham le habla solo a uno de los 3. Y fíjense lo que hace Abraham. Dice en Génesis 18 y el versículo 1 al 3. Génesis 18 y el versículo 1 al 3. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, ahora vamos a leer con cuidado. ¿Le está hablando a los 3 o a uno solo? A uno, porque dice, y dijo, Señor, no señores, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, no el de todos, en tus ojos, no lees, sino te ruego que no pases de tu siervo. ¿A cuántos de los 3 le está hablando Abraham? Le está hablando a uno solo, que es un personaje especial entre los 3. Después que Abraham le ofrece alimento a estos 3 personajes, encontraron que se movieron hacia Sodoma. En el año 2001, en mayo del 2001, unos pocos meses antes que cayeran las Torres Gemelas en Nueva York, tuve el privilegio de visitar 3 países del Medio Oriente. Tuve el privilegio de visitar el país del Líbano, Siria y Jordania. Y viajamos entre esos países, no en avión, sino en un taxi. Y cuando fuimos a visitar el monte Nebo, a donde murió Moisés, cuando estábamos andando en el carro, había unos beduinos con carpas y unas cabras afuera que empezaron a hacernos señales así como histéricos, señales. Así que el carro paró y vino uno de los beduinos y empezó a hablar en árabe, que los que iban conmigo no entendíamos nada, pero el chofer era árabe y entendía muy bien. Dice, nos están invitando para almorzar en su carpa. Hospitalarios. Así era Abraham, hospitalario. Los 3 varones dicen, vengan, les voy a hacer comida. Y luego después
se mueven los tres hacia Sodoma. Noten el versículo 16 del capítulo 18. Y los varones, que son los tres, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Es decir, los tres ahora se mueven hacia Sodoma. Y entonces ahora Abraham, vamos a encontrar, queda con uno de ellos que no va a Sodoma. Y ese que no va a Sodoma es un personaje muy interesante. En Génesis 18 hay un juicio investigador. ¿Recuerdan que anoche vimos que en la Torre de Babel Dios dice, voy a descender y voy a ver si han ido demasiado lejos? Pues también tenemos aquí lo mismo. Noten Génesis 18, 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, está hablándole ¿a quién? A Abraham. Bueno, entonces ¿quién es el tercer personaje? El tercer personaje es Jehová. Lo vamos a ver más claramente en un momento. Yo pregunto, ¿Jesús es Jehová? ¿El Padre es Jehová? Sí, tanto el Padre y el Hijo se llaman Jehová en la Biblia. Este personaje es Cristo. Es el arcángel Miguel. Dice entonces Jehová le dijo, está hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra. ¿Qué está diciendo? Voy a bajar y voy a ver si las ciudades han rebosado la copa, si han ido demasiado lejos, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Primero viene la investigación de las ciudades, como Dios vino a investigar la obra de los constructores de la torre. Y entonces encontramos en el versículo 22 que solo 2 ángeles van a Sodoma. Dice, y se apartaron allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Cuántos varones fueron a Sodoma? Ya vamos a ver en un momento. Fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cuántos varones fueron? Pues vamos a leer el capítulo 19 y el versículo 1. Dice en el capítulo 19, 1, llegaron pues los, ¿cuántos? Los 2 ángeles a Sodoma. ¿Y el tercero qué? Es Jehová quien habló con quién. Con Abraham, y dijo, yo voy a hacer un juicio investigador. Así que dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, viéndolos. Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El tercer personaje ante el cual permaneció Abraham después que se fueron los 2 ángeles a Sodoma era ni más ni menos que Jehová. Y ahora, ¿qué hace Abraham delante de Jehová? Intercede por los fieles en la ciudad. ¿Qué hace Jesús en el juicio investigador en el cielo antes que venga la destrucción? Intercede por los fieles. El propósito del juicio es separar a los justos de los injustos. ¿Me están entendiendo y siguiendo o no? Así que Abraham ahora intercede por los fieles. Eso es lo que hace Jesús en el juicio investigador. Abraham no quería que los justos perecieran con los injustos cuando se destruyeran las ciudades. Y por eso era necesario hacer un juicio de separación. Vamos a leer los versículos 22 al 25 de Génesis 18, 22 al 25. Se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
Y se acercó Abraham y dijo, ¿a quién le está hablando? A Jehová. ¿Quién era ese ángel? Podemos ser el primer ángel, ni más ni menos que Jesús. Dice, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cuál es la pasión de Abraham? Que se hiciera una separación ¿entre qué? Entre el justo y el impío, para que en la destrucción no pereciera ¿quién? El justo. Y luego dice en el versículo 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Ahora escuchen bien. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. ¿Cuál es la pasión de Abraham? De que se salve ¿quién? El justo. Que Dios separe a los justos de los injustos para que los justos no perezcan en la destrucción. Va a ser Jesús un juicio investigador, está haciendo un juicio investigador en el cielo para determinar quiénes son justos, para que cuando se destruya el mundo no sea destruido el justo con el impío. Aquí tenemos el juicio investigador y muchos dicen que esa doctrina no está en la Biblia. Ahora sigue diciendo en el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y ahora viene una palabra clave. El juez de toda la tierra, el primer ángel es el ángel del ¿qué? El ángel del que hace ¿qué cosa? El juicio. Yo pregunto, ¿qué hace el mensaje del primer ángel en Apocalipsis? La hora de su juicio ha llegado. Así que dice el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Y luego los ángeles tienen que sacar a los justos de la ciudad antes que la ciudad sea destruida. Noten lo que dice en Génesis 19 y el versículo 12 y 13, antes de la destrucción de las ciudades. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. Y luego ¿qué dice? Sácalos de este lugar. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel en el Apocalipsis? Vamos a ir a eso más adelante, pero quiero que vayan captando. ¿Qué dice el segundo ángel? Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis destruidos. Así que dice, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Salgan antes de la destrucción. El mismo mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14. Noten Génesis 19, 14, repite el mismo pensamiento. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos. ¿Predicó Lot un mensaje de justicia? ¿Dio un mensaje de amonestación? Sí, dice, habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos. Y luego ¿qué dice? Salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Sucedió con los yernos lo mismo que sucedió con la predicación de Noé. ¿Están captando o no están captando? ¿Ven cómo lo que sucedió simboliza lo que va a suceder? Y luego entonces vemos la noche fatídica de Sodoma. La última noche de Sodoma, los impíos rodearon la casa de Lot y querían cometer actos homosexuales con los ángeles. ¿Tiene eso alguna importancia hoy? ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando Lot se resistió,
y los reprendió por lo que querían hacer, procuraron ¿qué cosa? Lincharlo. ¿Va a pasar eso con el pueblo de Dios que predican la verdad al final de la historia? ¿Cómo no? Los ángeles protegieron a Lot de la ira de los hombres de Sodoma. Y los ángeles tomaron a Lot de su sotana, lo metieron adentro y cerraron la puerta. ¿Hubo una puerta cerrada en los días de Noé? ¿La puerta se cerró antes que empezara a llover? ¿Aquí se cerró una puerta antes de que se destruyeran las ciudades? La puerta de la gracia siempre se cierra antes, y después que se cierra la puerta, el pueblo de Dios está en jaque. Leamos Génesis 19 y el versículo 9 y 10. Aquí está lo que dicen los hombres perversos de Sodoma. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Es decir, te vamos a hacer más mal a ti que a los ángeles que tú recibiste en tu casa. Y hacían gran ¿qué? ¿El pueblo de Dios va a estar en peligro de recibir violencia en un tiempo de angustia? ¿Cómo no? Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Cuando la puerta se cerró, la suerte de los impíos estaba decidida, porque se había separado a los justos de los injustos. Y luego entonces viene el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis? Dice: si alguno adora a la bestia a su imagen, será echado en el lago de ¿qué? ¿De qué? ¿De fuego y qué más? Fuego y azufre. ¿Con qué fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra? Vamos a leer Génesis 19 y el versículo 24. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Yo pregunto, al final de la historia, ¿el fuego y azufre van a caer del cielo? Lo dice el libro de Apocalipsis. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero Apocalipsis no solamente dice que fueron echados en el lago de fuego y azufre, sino que dice que su humo asciende. ¿Sucedió lo mismo con Sodoma y Gomorra? Fíjense lo que dice Génesis 19, 28. Aquí Abraham está mirando desde lejos a Sodoma y Gomorra cuando cae el fuego y azufre. Dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella, hacia toda la tierra de la llanura miró. Y he aquí que ¿qué cosa? El humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fuego y azufre que desciende, el humo que asciende. Palabras que se repiten en Apocalipsis 14. La advertencia del mensaje del tercer ángel. Los mensajes de los tres ángeles están ya en Génesis. El cierre de la puerta está en Génesis. El juicio de separación de justos de injustos está en Génesis. La violencia contra los fieles de Dios protegidos por los ángeles está en Génesis. La destrucción final está en Génesis con fuego y azufre. Dios nos dio esa historia local para entender lo que va a ocurrir globalmente al final de la historia. Pero como hemos visto, el lugar ya no era un jardín del Edén después que el fuego. ¿Saben ustedes que el Mar Muerto, donde estaban las ciudades de la llanura, es el lugar más profundo por debajo del nivel del mar? 1500 pies por debajo del nivel del mar.
Yo he estado allí. Es como si se hubiera abierto un hoyo en la tierra. Es decir, tan fuerte fue el fuego, porque dice la Biblia que eran las ciudades de la llanura, pero ahí hay una cuenca, un hoyo, y no hay nada vivo allí. Ni siquiera microorganismos hay en el mar muerto, por eso se llama muerto. No hay vida. Fueron completa y totalmente destruidas. Pero Dios tuvo un remanente fiel. Génesis 19, 29 nos dice que Abraham, escuchen bien, Abraham había intercedido por Lot para que no pereciera. Como Cristo va a interceder por los fieles al final de la historia. Dice en el versículo 29 del capítulo 19, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham, porque Abraham había pedido que Dios salvara a Lot y a su familia. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot era un hombre piadoso. Tristemente, era personalmente piadoso, pero cometió el error de ubicarse en la ciudad de Sodoma con su familia. Perdió a su familia por escoger ubicarse en ese lugar. Personalmente piadoso, dice la Biblia, como Noé. Noten lo que dice Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 7 y 8. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Dice, y libró, fíjense la cantidad de veces que se usa la palabra justo, y libró al justo Lot, varón justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Afligía su alma. Él no compartía los pecados de la ciudad de Sodoma. Clamaba y gemía por los pecados, pero se ubicó en un lugar a donde perdió básicamente a varias de sus hijas que estaban casadas, a 2 hijas solteras, aunque ellas salieron, vamos a encontrar que cometieron incesto con su padre y tuvieron hijos que fundaron 2 de las ciudades más inicuas, de las naciones más inicuas de la antigüedad, Moab y Edom. ¿Por qué tuvieron relaciones sexuales con su propio padre? Incesto. ¿Dónde aprendieron eso? En Sodoma. ¿Y qué diríamos de la esposa de Lot? De eso vamos a hablar hacia el final. La esposa de Lot, sabemos que ella pereció también. Y Lot perdió todo lo que tenía. Aunque era personalmente piadoso, se afligía cada día por la maldad de las ciudades, se ubicó en un lugar con su familia a donde perdió básicamente a su familia.